¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Seguimos respondiendo el libro de Matemáticas para tercero de primaria. Continuamos en la página 141, bloque 5. En este video vamos a ver nuevamente fracciones o quebrados. Recuerden, una fracción o un quebrado es la representación de una parte o de las partes que resultan después de dividir un objeto, una cosa o un número en partes iguales. Por ejemplo, si un objeto lo dividimos en 4 partes iguales, a cada una de esas partes iguales le llamamos cuartos. Si dividimos el objeto, la cosa o un número en 3 partes iguales, a cada una de esas 3 partes le llamamos tercio. Si fuesen 8 partes iguales, a cada una de esas partes le llamamos octavo. Ahora, ¿qué parte es? En equipos realicen lo que se solicita, coloreen la parte que se indica en cada figura. En el inciso A nos pide colorear 2 sextos. Esto es un hexágono que está dividido en 6 triángulos del mismo tamaño, entonces cada uno de estos triángulos representa un sexto del hexágono. Vamos a pintar 2. En el inciso B nos pide 3 cuartos de la figura. Es un cuadrado dividido en 4 cuadrados pequeños, todos de igual tamaño, entonces vamos a pintar 3 de ellos. C, 5 octavos de la figura. Esto es un octágono que está dividido en 8 triángulos iguales, todos ellos del mismo tamaño, entonces vamos a pintar 5 de ellos. Inciso D, un octavo de la figura. Aquí vemos otra forma, esto sería un romboide. Está formado por 8 triángulos del mismo tamaño. Vamos a pintar uno de ellos. Identifiquen y escriban qué parte de las siguientes figuras está sombreada. En el inciso A vemos un círculo que está dividido en 3 partes iguales, una de ellas está coloreada en verde. Entonces lo que está coloreado es un tercio o una tercera parte. En el inciso B vemos que está coloreado un rectángulo largo dentro de un cuadrado. Yo pinto esta línea roja para hacerme una idea de qué parte representaría este rectángulo pintado en azul. Veo que 2 de ellos harían la mitad del cuadrado, entonces esta parte coloreada debe ser un cuarto del cuadrado total. Inciso C, aquí vemos un octágono que tiene 2 triángulos pintados. Como en la página anterior vemos que cada uno de estos triángulos representa un octavo del octágono completo. Entonces si están 2 pintados, la parte que está pintada son 2 octavos. Inciso D, aquí vemos un cuadrado grande y dentro del cuadrado grande un cuadrado pequeño pintado en azul. Notemos que con 4 cuadrados pequeños, como este azul, podemos llenar una cuarta parte del cuadrado total. Entonces, si con 4 pequeños cuadrados como este azul llenamos una cuarta parte, con 4 más 4 más 4 más 4, en total con 16 cuadrados pequeños como este, llenamos todo el cuadrado. Quiere decir que este pequeño cuadrado azul representa un 16avo del cuadrado total. Coloren la parte que se solicita para cada figura y justifiquen su respuesta. Bueno, aquí nos pide un medio de la figura. La figura es un triángulo. Lo que yo hago es partirla a la mitad para tener 2 partes iguales y una de ellas hay que colorearla. El inciso B nos pide un cuarto de la figura. Esto es un romboide. Lo dividí en 4 partes iguales con estas 2 líneas rectas. Entonces pinto una de esas 4 partes. Inciso C, 3 cuartos de la figura. Aquí es un círculo. Yo utilizo 2 líneas rectas para dividir el círculo en 4 partes iguales y vamos a pintar 3 de ellas. Incisos de 3 cuartos de la figura. Aquí vemos un círculo. Yo dibujo 2 líneas para dividir el círculo en 4 partes iguales y pinto 3 de ellas. Inciso D, 6 octavos de la figura. En principio es un rectángulo largo. Yo dibujo estas líneas para dividirlo en 8 partes iguales y voy a pintar 6 de ellas. Inciso E, un quinto de la figura. Este es un pentágono. Yo veo que si lo puedo dividir en triángulos como este, podría dividirlo en 5 partes iguales. Entonces cada uno de esos triángulos representaría un quinto. Voy a pintar uno de ellos. Inciso F, 3 doceavos de la figura. Aquí lo que se me ocurrió fue primero dividir el círculo en 3 partes iguales, como en una de las páginas anteriores. Entonces, si cada una de estas 3 partes iguales la divido a su vez en 4 partes iguales, veo que si hago lo mismo para las otras 2 terceras partes, podría juntar 12 partes iguales, como si fueran las rebanadas de una pizza, pero en este caso serían 12. 4 aquí, más 4 aquí, más 4 aquí. Entonces así consigo dividirlo en 12 partes iguales y voy a pintar 3 de ellas, 3 doceavos. ¿Cómo eres? En parejas resuelvan los siguientes problemas, coloren la fracción que se indica en las figuras que se presentan a continuación. Un cuarto de la figura. Este romboide
está dividido en 8 triángulos iguales. Un octavo es la mitad de un cuarto. Entonces, si está dividido en octavos, vamos a tener que pintar dos de ellos para llenar un cuarto de la figura. Inciso B, 3 octavos de la figura. Este rectángulo está dividido en 16 pequeños rectángulos iguales, entonces está dividido en 16avos. Recuerden que cada 16avo es la mitad de un octavo. Entonces, para cada octavo necesito 2 16avos. Y para 3 octavos necesito 6 16avos. Pinto 6 de estos pequeños rectángulos. Un tercio de la figura. Esto es un hexágono. Vemos que algo sencillo podría ser dividirlo en estos pequeños triángulos. Con cada uno de estos triángulos tendría un sexto del total del hexágono. Un sexto es la mitad de un tercio. Entonces, para tener un tercio necesito 2 sextos y pinto dos triángulos como este. Inciso D, 6 octavos de la figura. Aquí hay que recordar que un octavo es la mitad de un cuarto. Entonces, por cada 2 octavos que tengo un cuarto. Como esta figura está dividida en 4 partes iguales, con 6 octavos es lo mismo que tener 3 cuartos. Entonces vamos a pintar 3 de estos triángulos. Realicen lo que se solicita. La siguiente figura equivale a un medio de una unidad. Dibujen la figura que la represente completa. Este medio se refiere a este primer rectángulo con contorno negro. Entonces lo que yo hago es dibujar otro igual y luego juntarlos. Así tendríamos una figura completa de la cual este rectángulo de negro sería la mitad. La siguiente figura equivale a un cuarto de una unidad. Dibujen la figura que la represente completa. De nuevo, se refieren a la figura con contorno negro. Nos dice que eso es un cuarto. Entonces, si yo dibujo otros tres iguales y los junto, ya tendría la figura completa de la cual uno de estos es un cuarto. La siguiente figura equivale a 2 octavos de una unidad. Dibujen la figura que la represente. Recuerden que como un octavo es la mitad de un cuarto, con 2 octavos tenemos un cuarto. Entonces, lo que nos dice aquí es que esta figura en realidad representa un cuarto de una figura más grande. Se refiere a este triángulo con contorno negro. Yo dibujo otros tres iguales para tener una figura de la cual el pequeño triángulo es una cuarta parte o 2 octavos. De la siguiente figura equivale a 3 cuartos de una unidad. Dibujen la figura que la represente. Bien, aquí es muy fácil ver que yo con estas líneas rojas puedo completar un cuadrado más grande, del cual este pequeño cuadrado en blanco sería una cuarta parte. Entonces, del cuadrado completo, la parte naranja serían 3 cuartos. Consideren que los 4 cuadrados tienen el mismo tamaño. Aquí vemos 4 cuadrados, de los cuales hay una parte en negro y otra parte en blanco. ¿Qué fracción representa la parte sombreada de la figura 1? Esto es la mitad, porque justamente este triángulo es del mismo tamaño que el blanco. El negro es igual que el blanco en tamaño. ¿Qué parte de la figura 2 representa la parte sombreada? Aquí le pongo que también es un medio, porque vemos que la parte negra tiene la misma forma que la parte blanca y el mismo tamaño, solamente que estarían en orden invertido. Solo habría que girar la parte negra para tener la posición de la blanca y el mismo tamaño. ¿Qué fracción representa la parte sin sombrear de la figura 3? Yo digo que también es un medio. Si vemos la parte blanca, sumando estos dos triángulos, serían igual al triángulo negro. Esto quiere decir que la mitad está en blanco y la mitad está en negro. Lo único que pasa es que tendríamos que juntar estos dos triángulos o dos triángulos como el blanco. Y se ve que aquí, por ejemplo, formaríamos un triángulo, solo que en posición invertida, este con el pico hacia arriba, pero serían del mismo tamaño. ¿Qué parte de la figura 4 no está sombreada? De nuevo es un medio. Vean que este cuadro grande está dividido en 4 cuadros pequeños y a su vez cada uno de esos cuadros o cuadrados pequeños está dividido a la mitad por dos triángulos como en la figura 1. Entonces, la mitad de todos los triángulos está en negro y la otra mitad en blanco. Por eso la respuesta es un medio. 4. Consideren que los 4 cuadrados tienen el mismo tamaño. Se refieren a los cuadrados grandes. ¿Qué fracción representa la parte sombreada de cada cuadro? En el cuadro 1 vemos que son 3 pequeños cuadrados de 9 en total. Entonces digamos que son 3 novenos. En el segundo cuadro vemos que con cada uno de estos triángulos o con dos de ellos podemos formar otro cuadrado. Entonces tenemos 4 de estos triángulos pequeños, tendríamos otros dos cuadros aparte del centro.
Entonces también tendríamos 3 de 9, 3 novenos. Vamos a comprobarlo también para el cuadrado 3 y el cuadrado 4. En los tres hay 3 novenos o 3 de 9 coloreados en negro o sombreados. Veamos aquí. Igual que en el cuadrado 2, los pequeños cuadrados están divididos en triángulos del mismo tamaño. Si juntamos de a 2, podemos formar otro cuadrado. En total tendríamos 3 cuadrados en negro de los 9 en total. Aquí es más fácil ver que hay 3 cuadrados en negro de 9 en total. Justifica tu respuesta. En todos los casos se pueden juntar 3 cuadrados interiores de los 9 totales. ¿Estás seguro? De manera individual resuelve los siguientes problemas. Ernesto hace moños con listones de colores. Tenía 3/4 de metro de listón rojo y ocupó un cuarto. ¿Cuánto listón le quedó? Le quedaron 2/4, porque si a 3/4 le quitamos un cuarto, nos quedan 2/4. Esta es la colección a balones. Los que aparecen en el dibujo representan un tercio de su colección. ¿Cuántos tiene en total? Aquí hay dibujados 18 balones. Para saber el total, simplemente hay que multiplicar 18 por 3. 3 veces 18 nos da 54. Esa es la respuesta de los balones que tiene en total. Alma compró 2 litros de leche y ocupó 3/4 de litro para preparar atole. ¿Cuánta leche le quedó? Pues le quedó un litro completo, porque de 3/4 no se llega a un litro completo. Y aparte, el cuarto que faltó aquí para llegar al primer litro. Entonces le quedó un litro y un cuarto. Bien, con eso terminamos este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente.